Por favor, a entregar su statement. Quiero avisarles que los libros de Andrés Oppenheimer se encuentran en el segundo piso a la salida de este teatro. Por favor. Andrés. Y los de Roberto Ampuero también. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Finisterra, a la Cátedra Roberto Ampuero por invitarme. Es muy difícil hablar después del presidente Piñera, que es una enciclopedia caminante, un buscador Google con corbata. Ya dijo todo lo que yo iba a decir, pero quiero llenarle algunos huecos y agregar algunas cosas. Estamos, como decía recién, al final de su plática el presidente Piñera, en momentos de malos vientos para América Latina, vientos en contra. En un reciente artículo lo llamé la tormenta perfecta para Sudamérica. No para... Yo tengo vocación de Frank Sinatra, me encanta tener el micrófono en la mano. No tanto América Latina, porque Centroamérica y México están en otra situación, dependen mucho menos de las materias primas, pero sí para Sudamérica, en que todos los países, unos más, otros menos, comparten una serie de vientos en contra en común. La desaceleración de China, como bien decía recién el presidente Piñera. Segundo, la caída de las materias primas relacionada con el tema número uno. Tercero, la caída, la desaceleración de Brasil y Argentina, las economías más grandes de esta región, que por supuesto para los países que le exportan a Brasil, que le exportan a Argentina, va a ser un golpe duro. Cuarto, la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos aumente las tasas de interés, cosa que va a volver más caras las deudas de los países latinoamericanos y cosa que va a hacer más caros los créditos. O sea, todos los vientos internacionales soplan en contra. Y el quinto, y quizás más importante, al que también se refirió el presidente Piñera, los países sudamericanos estamos muy mal preparados para enfrentar esta tormenta perfecta, porque nos hemos quedado dormidos durante todos estos años de bonanza de las materias primas y hemos pasado a depender cada vez más de las exportaciones de las materias primas y cada vez menos en los productos de la economía del conocimiento, en momentos en que el mundo se dirige cada vez más rápidamente a una economía del conocimiento donde el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual vale cada vez menos. Ejemplos: Venezuela depende de sus exportaciones de materias primas en un 98%. O sea, es un país que prácticamente no produce nada que no sea petróleo, acero y hierro. 98%. Bolivia, el 86%. Ecuador, el 78%. Argentina y Perú, entre commodities y manufacturas agrícolas, un 70%. Y Chile está un poco mejor, pero no tanto, 63%. O sea, en los últimos años de esta bonanza de las materias primas, hemos pasado a ser cada vez más dependientes de las materias primas que valen cada vez menos y hemos exportado cada vez menos proporcionalmente productos de alta tecnología y de alto valor agregado que valen cada vez más. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Todos hablamos todo el tiempo de la economía del conocimiento. Veo aquí algunos estudiantes y mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo, o sea, qué es todo esto de la economía del conocimiento? Muy sencillo. Yo lo explico generalmente cuando hablo a jóvenes en universidades con dos ejemplos muy, muy visuales, fáciles de entender. Una taza de café. Muchos países latinoamericanos exportan café. Colombia, Brasil, Costa Rica, etcétera, etcétera. Una taza de café que uno toma en un Starbucks en Estados Unidos. ¿Hay Starbucks en Chile? Ok. Una taza de café colombiano, costarricense, que uno toma en un Starbucks en Estados Unidos cuesta $2.80, $3. ¿Qué porcentaje de esos $3 vuelven al productor de café colombiano, costarricense o brasilero? A ver, adivinen. Exactamente, leyó mi libro. 1%. En realidad, en mi libro anterior yo decía 3%, y una vez dando esta charla en El Salvador se me acercó un señor muy bien vestido que estaba en la primera fila y me dijo, Andrés, tu cifra está mal. Yo soy el principal productor de café de El Salvador y tu cifra del 3% está mal. Y yo dije, uy, le embarré, me va a decir 20, 30%. Dice, 1%.
El 99% de esos $3 que uno paga por un café de Costa Rica o de Colombia, donde sea, en Estados Unidos, va al que hizo la ingeniería genética del café, el procesamiento, el branding, el marketing, la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos productos de la economía del conocimiento. Lo mismo pasa con las manufacturas. Una camisa polo de Ralph Lauren, por ahí veo alguna, de la común, la de manga corta. Compré una en Miami en una tienda, $85. Uno mira las etiquetas, dicen Made in Perú, Made in Colombia, Made in México. Bueno, me metí en internet, busqué el productor en México. ¿Qué porcentaje de una camisa, de una polo de Ralph Lauren que vale $85 en Miami van al productor, al que fabricó esa camisa en México, o en Colombia, o en Perú, o en Chile, o donde sea? A ver, 8%. El 92% de esos $85 van al diseñador que inventó el dibujito del polito, al ingeniero textil que hizo el color, al que hizo el marketing, el branding, etcétera, 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 todos productos de la economía del conocimiento. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer como países, como personas, es de qué lado de la ecuación queremos estar. ¿Queremos estar entre los países que se quedan con el 1% del valor total de los bienes o queremos quedarnos con los países que se quedan con el 99% en el caso del café o 98% en el caso de una camisa, de una polo? Obviamente tendríamos que querer estar entre los que se quedan con la mayor parte de la tajada. Y los ejemplos lo vemos a nivel macroeconómico constantemente, en todos lados. Apple, una empresa de Estados Unidos, está evaluada en $720.000 millones. Hoy día eso es más que el Producto Bruto de muchos de nuestros países, que todos los bienes y servicios juntos de muchos de nuestros países. Google que produce aire, o sea, no produce ningún objeto tangible. Hoy día vale más que todas las empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de Rusia. Kodak, una empresa que se fue a la quiebra cuando tenía 140.000 empleados, una de las marcas más conocidas del mundo, muchos de nosotros crecimos con ella, se fue a la quiebra por no innovar, por no meterse en esta economía del conocimiento, por no meterse en la fotografía digital. Y se fue a la quiebra al mismo tiempo en que una empresita de 13 empleados, 13, llamada Instagram, que sí se metió en la fotografía digital, fue vendida en $1.000 millones. O sea, los ejemplos abundan, son cada vez más, y eso lo estamos viendo todos los días en todos nuestros rubros. Hay un estudio reciente de la Universidad de Oxford que dice que el 47% de los empleos que existen hoy no van a existir en los próximos 15 años. 47%. Y yo lo veo todos los días en mi trabajo y estoy seguro que todos ustedes lo ven en sus trabajos. Yo grabo mi programa en un estudio, mi programa de CNN, en un estudio de CNN en Miami. Hace apenas 4 años tenía 4 camarógrafos, iluminadores. Hoy día no tengo nadie. O sea, tengo 3 cámaras, sin ningún camarógrafo, sin ningún iluminador. Tengo un aparatito en el oído, todo se maneja robóticamente desde Atlanta. Y un director en Atlanta me dice: Andrés, sonríe a la cámara 1, saluda a la cámara 2, despídete a la cámara 3. Pero no hay nadie en el estudio. Después, si quieren, podemos hablar sobre cuál va a ser el impacto de eso en el empleo. Pero lo cierto es que cada vez más profesiones están cambiando radicalmente, como decía el presidente Piñera, los médicos, el trabajo de radiólogo, el trabajo de muchos abogados que redactan contratos estándares, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho de eso va a desaparecer en los próximos años y nuevos empleos están apareciendo constantemente. Estamos entrando en un mundo muy diferente, como decía el presidente Piñera, en que vamos a tener que ser cada vez más creativos, más innovadores para quedarnos con esa mayor tajada del
pastel total de los ingresos. Y ahí tenemos un problema, porque nosotros en los países latinoamericanos siempre decimos, leemos nuestros periódicos, escuchamos a nuestros políticos y siempre dicen, oh, nuestros científicos triunfan en la NASA, nuestros médicos triunfan en Houston. Bueno, claro, los hay, y muchos. Pero como países, lo cierto es totalmente lo contrario. En los tests, por ejemplo, PISA, ustedes los conocen, ¿no? Los tests de estudiantes de 15 años. Salimos últimos. Pero 65 países que toman la prueba de test PISA de estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencia y comprensión de lectura, todos los países latinoamericanos salimos al final. Chile es el que mejor sale, pero sale en el puesto 51 de 65. Y más abajo están México, Colombia, Argentina, todos los demás. En el ranking de las mejores universidades del mundo, hay 3 rankings de las mejores universidades del mundo. Uno de Estados Unidos, uno de Inglaterra y uno chino, de la Universidad de Shanghái. Los 3 rankings coinciden en que no hay una sola universidad latinoamericana entre las mejores 150 del mundo. Eso es aterrador. Brasil es la 6ª economía del mundo. México, depende del año, es la 12ª o la 13ª. Tendríamos que tener una universidad entre las mejores 20, 50, 100. No tenemos una sola entre las mejores 150 del mundo. Y quizás el ejemplo más patético o más chocante de la falta de inmersión de nuestros países en la economía del conocimiento y la exagerada dependencia de nuestros países, incluyendo Chile, en las exportaciones de materias primas, es el número de patentes registradas por año. Cuando tú inventas algo con posibilidades de ser vendido en todo el mundo, lo registras en el registro de patentes y marcas de la economía más grande del mundo, Estados Unidos, o en las Naciones Unidas en Ginebra. Y los 2 registros muestran cifras similares. El año pasado, Estados Unidos registró 159.000 patentes de nuevos inventos. Japón, 56.000. Corea del Sur, 18.000. ¿Cuántos registró Chile? 64. O sea, Corea del Sur, que era un país mucho más pobre que Chile hace 50 años, registró 18.600 patentes. Chile registró 64. Punto, no 64.000, 64. Toda América Latina junta, el año pasado, registró 1.600 patentes en el registro de patentes y marcas de Estados Unidos. Eso es menos del 10% de un paisito asiático, Corea del Sur. Brasil registró 300, México 200 y pico, Argentina 80. Estamos mal. Entonces, vamos a la pregunta que nos hacía Roberto Ampuero al principio y que el presidente Piñera destacó en su discurso. Todos conocemos el diagnóstico, estamos mal. El tema es, ¿qué podemos hacer para insertarnos más y mejor en esta nueva era de la economía del conocimiento? En mi nuevo libro, Crear o Morir, que se llama La esperanza de América Latina y las 5 claves de la innovación, me dediqué a recorrer el mundo, a ver qué podemos aprender de los países más innovadores y que más se están insertando en esta economía de la innovación. Obviamente el libro empieza en Silicon Valley, fui a Nueva York, fui a Boston, fui a China, fui a India, fui a Finlandia, a Suecia, a Israel, a varios países que están avanzando muchísimo en estos temas de innovación. Y empecé a entrevistar a los innovadores más grandes del mundo para averiguar qué podemos aprender de ellos en América Latina y qué cosas podemos emular para convertirnos en países mucho más prósperos de lo que somos. Y no me limité a los techies, porque muchas veces confundimos innovación con tecnología, y no es así. Hay que innovar en todo. Por eso empecé el libro, en uno de los primeros capítulos,
se lo dediqué a un innovador que no tiene absolutamente nada que ver con la tecnología, un cocinero, Gastón Acurio, el peruano, un hombre que empezó innovando con la cocina, un chef, que los jóvenes que están acá es una historia divertida porque el hombre es hijo de un senador peruano, el padre quería que fuera abogado, lo mandó a la mejor escuela de Lima, a él le aburría enormemente la abogacía, le gustaba cocinar, entonces cuando le fue mal el padre lo mandó a Madrid a estudiar abogacía y bueno, él se escapó, se fue a París y estudió en Cordon Bleu, estudió cocina y cuando terminó lo llamó al papá y le dijo, pa, tengo una buena y una mala. La buena es que me gradué, la mala es que me gradué de cocinero, pero bueno, volvió a Perú, hizo su restaurante, le fue muy bien, pero lo interesante de él es que hizo lo contrario, su innovación no fue solo reinventar la cocina peruana. Su gran innovación fue revertir aquello de que los cocineros se llevan su secreto a la tumba. En lugar de quedarse con sus recetas, las compartía con sus clientes, las compartía con sus competidores y empezó a crear un movimiento nacional para promover la cocina peruana en el resto del mundo. Y lo hizo con tan éxito que hoy día es una de las industrias pilares del Perú, de la economía peruana, que factura miles de millones de dólares y se ha convertido en un fenómeno que compite de tú a tú con la cocina italiana, con la cocina española, con la cocina francesa en todo el mundo. Y él me decía, si él se hubiera quedado con su restaurancito en Lima, haciendo cocina amazónica peruana, se hubiera quedado en eso, en un fenómeno de la clase media alta de Lima, y a él le hubiera ido relativamente bien. Pero ¿qué hizo? Al compartir sus recetas con sus rivales, con sus clientes, con todo el mundo, al llevar esta cocina, al convertirlo en un movimiento, aumentó el pastel y no solo él se convirtió en una empresa que factura más de 100 millones por año, sino que muchísimos otros cocineros peruanos se convirtieron en grandes industriales de la industria gastronómica en todo el mundo. Otros innovadores de los que hablo en el libro que no tienen absolutamente nada que ver con la tecnología. Le dedico un capítulo a Pep Guardiola. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Pep Guardiola, el técnico del Barça, en un libro sobre innovación? Bueno, empecé a estudiar cómo hizo el director técnico, el exdirector técnico del Barça, actual del Bayern Múnich, para ganar tantos campeonatos. Ganó todos los campeonatos habidos y por haber cuando estaba en el Barça. Y uno dice, bueno, claro, lo tenía Messi. Bueno, el seleccionado argentino lo tiene a Messi y no pega una. O sea, eso no lo explica. Empecé a escarbar y resulta que Pep Guardiola innovaba cuando estaba ganando. Nosotros generalmente innovamos cuando perdemos. A una empresa le va mal, juntan al directorio, muchachos, tenemos que hacer algo, nos cayeron las ventas, ¿qué hacemos? Y ahí innovan. No. Este hombre ganaba un partido, ganaba el segundo, ganaba el tercero, ganaba el cuarto, y al sexto partido, cuando llegaba la final con el Real Madrid, el técnico del Real Madrid pensaba, bueno, este hombre jugó con este equipo, Messi jugando aquí, el otro jugando allá, el otro jugando allá, entonces yo lo voy a jugar de esta otra manera para sorprenderlo. Y en ese partido, Guardiola cambiaba el equipo y lo ponía a Messi a jugar en un lugar totalmente diferente, sorprendía al rival y le ganaba. Innovar cuando se está ganando. Otros de los grandes innovadores que entrevisté para sacar mis conclusiones finales en este libro, Richard Branson, el magnate británico, el creador de Virgin Records, un hombre sumamente audaz. Él me contaba que él empezó como un hippie, como un empresario disquero. Cuando tenía 20 años, 18 años, él iba a comprar discos de rock, de heavy metal rock, y se daba cuenta que los que vendían discos eran vendedoras que por ahí la semana pasada estaban vendiendo zapatos, no tenían la menor idea de rock ni de nada. Si un joven iba y le pedía un disco, ellos iban al mostrador y se lo buscaban, pero de ahí no pasaban. Entonces este dijo, voy a meter chicos y chicas como yo, que cuando venga un chico y pida un álbum de tal banda, le diga, ah, buenísimo, ¿conoces esta otra que también es buenísima, patatín, patatán? Y le pueda hablarle de tú a tú a los clientes.
Bueno, lo hizo, le fue increíble, construyó un imperio musical. Y un buen día, un viernes a la tarde, lo llama un abogado y le dice, mira, tengo una empresa de aviación quebrada, era la de Freddie Laker, si mal no recuerdo, la estamos vendiendo, tengo una oferta buenísima, quería preguntarte si te interesa. Y él me cuenta, yo la verdad que no tenía la más remota idea de la industria de la aviación. Lo más que sabía era entrar a un avión y encontrar mi asiento. Pero le dije, bueno, déjame pensarlo, te llamo el lunes. Porque dije, yo pensé, si me lo ofrece a mí, que soy un hippie vendedor de discos, de rock, es porque se lo ofreció a 500 otros y estos 500 otros no lo aceptaron, si no me estaría llamando a mí. El sábado de la mañana llama a la compañía, a la compañía aérea. A las 9 de la mañana no lo atiende nadie. Llama a las 10, nadie atiende. Llama a las 11, llama a las 12, no atiende nadie. Dice, llamé a la tarde, no me atiende nada. Entonces dije, bueno, acá hay dos posibilidades. O esta empresa le va tan pero tan bien que todo el mundo está llamando y no dan abasto, o está tan mal administrada que no tienen el teléfono. Cualquiera sea el caso, puede ser una buena oportunidad. Bueno, el lunes la compró y le fue súper bien. Y otro de los grandes innovadores que entrevisté fue uno al que el presidente Piñera se refirió sin nombrarlo, el hombre que está revolucionando la educación mundial, Salman Khan. Salman Khan, una historia también divertidísima, un indio americano, hijo de padres indios, estudió en Harvard, en MIT, buenísimo estudiante, fue a trabajar en un fondo de inversiones en Boston y una noche lo llama su prima de New Orleans y le dice, bueno, mi hija le está yendo mal en matemáticas, a ver si le puedes dar una mano explicándole tal tarea por teléfono. Entonces esa noche se pasó media hora explicándole a la sobrinita cómo hacer sus tareas de matemáticas. Y bueno, lo hizo también que se corrió la voz en la familia de que este era bueno para enseñar a los chicos. Al día siguiente lo llamó otro sobrinito, al día siguiente... Bueno, a los 2 o 3 meses, este muchacho que trabajaba en un banco de inversiones en Boston, estaba pasándose todas las noches enseñándole a sus sobrinitos matemáticas, física, geometría, etcétera, etcétera, hasta que la mujer obviamente se hartó y le dije, oye, ya, ¿no? O sea, entonces alguien, no me acuerdo si la mujer o quién, le dijo, mira, ¿por qué no, en lugar de pasarte todas las noches al teléfono con tus sobrinos, haces un vídeo, lo pones en YouTube enseñando la regla de 3 y ya, el que quiera aprenderla, que la vea? Grabó un video en YouTube sobre un problema matemático del colegio. Y bueno, la próxima vez que miró YouTube tenía 10.000 visitas y después tenía 20.000 y 30.000. Hizo otro, de nuevo, 30.000, 40.000 visitas. Bueno, así empezó lo que hoy es el Khan Academy, que es son videos gratuitos de educación en varios idiomas. Por eso después Bill Gates se entusiasmó con el proyecto. Es una historia muy divertida. Pero vamos al final. ¿Cuál fue la gran innovación de este hombre? Está reinventando la escuela y haciendo lo que el presidente Piñera recién hablaba, lo que va a ser la escuela del futuro. Todos nosotros, todos los que estamos en esta sala, incluyendo los estudiantes que están ahora aquí, cuando fuimos a la escuela de 9 a 4, de 9 a 5, y después fuimos a casa a hacer las tareas. Esa es la escuela tradicional, esa es la escuela, el modelo prusiano que se inventó hace 200 años cuando había que enseñar a la gente a ser puntual, había que preparar a la gente para que vaya a la fábrica a trabajar disciplinadamente a tal hora, etcétera, etcétera, etcétera. Ese modelo prusiano se va a acabar muy pronto, ya se está acabando en grandes partes de California, donde empezó todo esto, y vamos a ir a lo que Salman Khan llama the flipped classrooms, las clases al revés. ¿Por qué? Porque ese modelo prusiano de estudiar de 9 a 5 y de hacer las tareas en casa de 5 en adelante es una receta que perpetúa la inequidad y fomenta la pobreza. Porque aquellos de nosotros que estamos en esta sala, que tuvimos la suerte de tener padres de clase media o clase media alta, o padres que nos podían ayudar en las tareas de matemáticas, nos fue bien en la escuela. Mientras que
la mayoría de los chicos pobres que no tienen la suerte de tener padres en la casa o padres que saben que pueden ayudarlos en las tareas de matemáticas o de ciencias, se quedan cada vez más atrás y terminan siendo expulsados de la escuela. Ese modelo prusiano de la escuela no solo mata la innovación al uniformar a todos, sino que perpetúa la inequidad y genera pobreza. Entonces, ¿qué están haciendo en California? ¿Qué está haciendo Salman Khan? Invirtiendo las clases, creando las clases al revés, donde los niños estudian en su casa con tabletas, que les gusta mucho más aprender jugando que escuchando a un profesor hablando a la clase, estudia a su ritmo. A algunos chicos les gusta estudiar de mañana, a otros de tarde, algunos parados, algunos sentados, algunos caminando, algunos en la piscina, lo que sea. Estudian en su casa y van a hacer la tarea a la escuela con la ayuda de sus profesores y con la ayuda de sus otros estudiantes. Estamos yendo a un mundo de clases al revés. Bueno, vayamos al final, que es lo que le interesaba a Roberto Ampuero. Todos conocemos el diagnóstico, pero ¿cuál es la solución? ¿Qué tenemos que hacer para convertirnos, insertarnos en este mundo de la economía, del conocimiento, del que nos hemos quedado dormidos todos estos años de bonanza económica por el alza de las materias primas? Entrevisté, como decía, a varios de estos grandes innovadores mundiales y al final del libro pregunto, ok, ¿qué aprendí? Y aprendí 7 u 8 cosas de las cuales quiero compartir con ustedes 2 o 3. Primero, obviamente lo que hay que hacer es establecer políticas públicas, como decía el presidente Piñera, que fomenten la innovación. La mayoría de los países latinoamericanos invertimos un promedio de 0.5% de nuestro Producto Bruto en investigación y desarrollo. Eso es muchísimo menos que la media de los países exitosos. Israel, que es el país que más invierte casi el 5%, Finlandia, que es el segundo, el 4.5%, la mayoría de los países europeos 3.5, 3.7%, los países del norte europeo, Estados Unidos 2.9%, Italia, España, si mal no recuerdo, están alrededor del 2%, pero nosotros 0.5%, bajísimo. Y de ese 0.5%, la mayor parte es inversión estatal en proyectos muy bonitos, pero no redituables, que no se traducen en patentes comerciales que puedan llevar exportaciones lucrativas. En Corea del Sur, hasta en China comunista, la mayor parte de la innovación y desarrollo está hecha en conjunto entre el Estado y las empresas privadas. En América Latina es el Estado. Hay un divorcio total entre el Estado, las universidades y las empresas. Entonces, por un lado tenemos que cambiar las políticas públicas. Eso ya lo conocemos. Lo que aprendí, que yo no sabía por lo menos, después de entrevistar a todos estos grandes innovadores mundiales y hablar con los grandes gurúes de la innovación, son otras 2 cosas que a mí me parecen tanto o más importantes y que están relacionadas con cambiar nuestra cultura. Y cambiar nuestra cultura en 2 aspectos. Primero, una cosa que descubrí es que, parece una perogrullada lo que voy a decir, pero no lo es. Una cosa que descubrí es que los innovadores florecen en las culturas que veneran a los innovadores. Cuando uno va a Silicon Valley y va a los bares donde están todos los chicos y las chicas sentados ahí con su laptop, no están jugando, haciendo jueguitos. Todos están tratando de inventar el nuevo app, todos quieren ser el próximo Mark Zuckerberg. El ideal, el role model para ellos es ser el próximo Mark Zuckerberg. En nuestros países, el ideal de los jóvenes es ser el próximo Alexis, o el próximo Messi, o la próxima Shakira. Nosotros veneramos a los futbolistas, a los rockeros, a las artistas, cosa que está muy bien, a mí me encanta el fútbol. Pero cuando uno tiene
1 millón de jóvenes que quieren ser el próximo Alexis, pero no tiene 1 millón de jóvenes que quieren ser el próximo Premio Nobel de Química, obviamente ese país va a producir más futbolistas que científicos y técnicos, obvio. Y eso es lo que nos pasa en América Latina. No estamos teniendo una cultura de admiración y veneración por los innovadores. ¿Y cómo se hace eso? Muchísimo más fácil de lo que uno cree. ¿Cómo lo hicieron en Irlanda? ¿Cómo lo hicieron en Finlandia? ¿Cómo lo hacen en Corea del Sur? ¿Cómo lo hacen en muchos de estos países? ONGs que hacen campañas públicas para, en combinación con los directores de los medios de prensa, para poner a los innovadores en el centro de la agenda pública y convertirlos en una obsesión nacional. En Brasil, por ejemplo, hay un grupo parecido dedicado a la educación que se llama Todos pela Educação, como en México está Mexicanos Primero, que son grupos financiados por empresarios, pero alianzas de empresarios con medios de comunicación, con académicos, con periodistas, que hacen campañas públicas para poner a la educación y a la innovación en el centro de la agenda política. Pero en muchos de nuestros países tenemos grandes empresarios que cada uno tiene su fundación, muy loable por cierto, pero uno regala becas, el otro enseña inglés, el otro regala computadoras, pero no hay una agenda común. Allí lo que hicieron es contratar, por ejemplo, la mejor agencia de publicidad, contratar un focus group, inundar a la opinión pública con mensajes: señores, señora, su futuro, el futuro de su país, el futuro de su familia, depende de una educación de calidad, y lo mismo se podría hacer con la innovación. Tenemos que crear una cultura de admiración por los innovadores, los que están acá y los que se van, porque esa es otra paradoja. Cuando Alexis se va a jugar a Europa, los chilenos dicen: qué orgullo, uno de los nuestros está jugando en las grandes ligas. Cuando Messi va a jugar al Barça, los argentinos decimos: qué bárbaro, qué bueno, triunfó en España, en el Barça. Pero cuando un profesor de Chile se va a Harvard, dicen: horror, fuga de cerebros. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Tendríamos que aprovechar ese profesor que se va a Harvard, traerlo cada 4 años para jugar en el seleccionado nacional de física o de química o de lo que sea, traerlo en los veranos a enseñar en nuestras universidades. Ese concepto de la fuga de cerebros es un concepto antiguo. Hoy día se habla de la circulación de cerebros. Esos cerebros que están en otros lados vuelven como inversionistas, como profesores, como lo que sea, pero retribuyen al país. Y la segunda forma en que se puede incentivar esta cultura de admiración, en la que, por cierto, los periodistas tenemos un gran déficit, somos en buena culpa culpables por poner todos los días a los futbolistas en primera plana y no poner al joven que ganó la Olimpiada Nacional de Matemáticas en primera plana. La segunda forma en que se puede incentivar eso son con premios, para ir a respuestas muy concretas a lo que nos pedía Roberto Ampuero. ¿Qué se puede hacer? En Estados Unidos, en muchos otros países, hay premios para quienes inventan cosas muy específicas. Esto viene de hace mucho tiempo. Napoleón I, las latas de conservas en las que comemos sardinas hoy, son producto de un premio que ofreció Napoleón I para quien inventara alguna forma de conservar alimentos para que pudiera cruzar los Alpes para su guerra, para que su ejército pudiera mantener los alimentos. El tipo puso un premio y un señor inventó la lata de sardinas. Bueno, así está pasando cada vez más con la innovación en Estados Unidos. Hay grandes premios y miles de personas que compiten por ganar esos premios. Sí. 2 minutos con mi último, como les decía, saqué 7 conclusiones después de entrevistar a todos estos innovadores. Recién les comentaba la admiración, que estos innovadores florecen en culturas que admiran a los innovadores. Y la segunda que quiero compartir con ustedes es que los innovadores florecen en culturas donde hay una tolerancia social por el fracaso individual. Nosotros en nuestros países en América Latina crucificamos
a los que fracasan, entre comillas. Y una de las cosas que más me llamó la atención en Silicon Valley, cuando empiezo el libro, cuento que fui a un cóctel de una empresa en San Francisco, una empresa de diseño muy grande, y empecé a hablar con la gente. Y hablando con los jóvenes, con los que estaban ahí, le preguntaba, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y me decían, bueno, yo hice 3 startups, me fue mal, pero ahora estoy en la 4ª, pero me va a ir bien por esto y lo otro. Entonces pasaba a hablar con otro y digo, ¿y tú qué haces? Bueno, yo hice 3 startups o 4, no sé, fracasé, pero ahora me va a ir bien porque tal y tal cosa. O sea, todos voluntariamente hablan de sus fracasos porque saben que todo éxito es el último eslabón de una larga cadena de fracasos. Y el ejemplo clásico es Steve Jobs. Steve Jobs, como ustedes recuerdan, lo echan a los 30 años de Apple, sale en todas las revistas como fracasado, echado, despedido. Bueno, en muchos de nuestros países, si uno sale en todas las revistas de negocios como despedido, echado, tenemos todo tipo de expresiones. No sé cómo dirán acá, se acabó, se quemó. ¿Cómo dicen aquí? Fue. Bueno, en Silicon Valley, Steve Jobs al día siguiente salió a recaudar dinero para su próximo proyecto y no tuvo el menor problema, porque todos en esa cultura saben que no hay éxito que no sea el resultado de una larga cadena de fracasos. Y me puse a investigar un poco la historia del fracaso y me di cuenta que esto siempre fue así. Thomas Alva Edison, el que hizo la lamparita eléctrica, 1000 intentos fallidos antes de sacar la lamparita eléctrica. Los hermanos Wright, los pioneros de la aviación tripulada, se estrellaron 156 veces antes de su primer vuelo tripulado exitoso. El avión levantaba vuelo 2 metros, ¡boom!, se estrellaba y se caía. Ford, el creador del auto producido en serie, Henry Ford, ¿por qué llamó a su auto el Ford T? Porque empezó por el A, B, C, D, 19 intentos fallidos antes de terminar el Ford T y después volvió a empezar por el A. Entonces, siempre fue así, pero nosotros crucificamos culturalmente y legalmente también a nuestros fracasados. En Chile yo recuerdo que el presidente Piñera al final de su mandato pasó una ley para permitir, como en Estados Unidos, como en otros países, que si uno quiebra por motivos no fraudulentos pueda levantarse al día siguiente. Pero en la mayoría de los países de América Latina seguimos crucificando cultural y legalmente a quienes fracasan, sin entender que, claro, si uno fracasa por fraude, está bien que lo castigue la ley, pero si uno fracasa porque le llegaron tarde los tornillos de Tailandia, hay que dejar a esa persona salir al día siguiente con esa o una nueva empresa. Entonces, tenemos que crear una cultura de admiración y veneración de nuestros innovadores y de los innovadores para que tengamos millones de jóvenes que quieran ser innovadores. Y tenemos que crear una cultura de tolerancia social con el fracaso individual para poder alentar a más gente a ser más innovadores, insertarnos en esta nueva economía mundial del conocimiento. Muchas gracias.